Bueno, ayer a la mañana estuvimos en la radio, en Chaco Boreal 1330. Estamos en radio desde el año 2006. Uno a veces se pone a pensar hacia atrás y se da cuenta que hace mucho tiempo que hace algunas cosas. Y ayer a la mañana tuvimos dos invitados en referencia a este tema de la campaña que se está promoviendo en nuestro país del perdón, que está dirigida más bien a las personas para que perdonen. Y me hizo meditar muchísimo en el tema del perdón. Y estuve anoche y en la semana, pero más que anoche, meditando en el tema del perdón, pero no solamente del perdón como una cuestión de que uno tiene que perdonar, sino que el perdón tiene varias facetas. Está el perdón que uno otorga, está el perdón que uno tiene que pedir, y después está el perdón, porque ese es un tipo de perdón horizontal, y después está el perdón vertical, que ese es otro tipo de perdón y que trae otra connotación. Ahora, ¿qué es el perdón? Básicamente el perdón es remisión de pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y hay dos tipos de perdón, como acabo de decir. Está el perdón horizontal, que es entre los hombres, y está el perdón vertical. El perdón horizontal es netamente humano y es de ida y vuelta. Está la opción de otorgar perdón a alguien por algo que te ha hecho. Y hoy quiero hablar solamente de este tema del perdón. Y tengo solo un punto para compartir que dice lo siguiente: debo entender que el perdón es netamente correctivo. El perdón es netamente correctivo. Me encanta porque Dios en su amplia sabiduría le entregó herramientas al ser humano para que pueda corregir aquellas cosas que se distorsionan o que se deterioran. Y el perdón es un elemento netamente correctivo. Hice una lista rápida sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el perdón. En primer lugar, el perdón no es solamente un trámite, el perdón es un proceso. El perdón es un proceso porque muchas veces comienza con una decisión, pero entre que uno decide perdonar hasta que realmente termina perdonando, puede pasar mucho tiempo. Y a cada persona le toma un tiempo diferente. En segundo lugar, comienza con una decisión determinante. El perdón, el verdadero perdón horizontal, empieza con una decisión determinante de no volver a recordarle a esa persona nunca más lo sucedido. El verdadero perdón viene con una pequeña dosis de amnesia. Tiene que traer una pequeña dosis de amnesia. No quiere decir que nunca más te vas a acordar, pero lo que uno puede hacer es decidir no recordar voluntariamente ese suceso para no resentir el dolor. Tercero, el perdón te libera a vos mismo del dolor. O sea, si hay alguien beneficiado con el perdón, es uno mismo. ¿Por qué? Porque es uno el que libera a gente que le ha producido algún tipo de daño en su vida. Ayer a la mañana llamó un señor de 47 años, que cuando tenía 7 años, su papá le puso una pistola en la cabeza a su mamá. Y un señor de 47 años llorando por una situación que había vivido hace 40 años atrás. O sea, el tema del perdón es una cuestión que tiene que ver con vida, con años, e inclusive la falta de perdón puede permanecer en la vida de una persona durante muchísimo tiempo en las mismas condiciones. Cuando uno decide perdonar, libera a esas personas que están dentro de uno, porque el tema es que muchas veces hay gente que te dañó y ni siquiera sabe que te dañó, por algo que te dijo o por algo que vos entendiste mal, inclusive pudo haber sido. Sin embargo, esa persona nunca se enteró que te hizo daño, pero uno guarda en su recuerdo y es un motivo de dolor. En cuarto lugar, el perdón es un acto de gobierno. ¿Por qué digo que el perdón es un acto de gobierno? Antiguamente, cuando un rey conquistaba otra ciudad, el único que tenía la capacidad de otorgar el perdón era el rey que conquistaba, no así el rey depuesto. Muchas veces vemos que el perdón es una cuestión de fragilidad y en realidad el perdón es un acto de gobierno porque uno decide gobernar la situación y darle
otorgarle el perdón, conmutarle la pena a una persona que tal vez no se la merezca. Antiguamente, cuando un rey conquistaba una ciudad, le cortaba la cabeza y su cabeza era expuesta en una plaza para que todos vieran que el rey había conquistado esa ciudad. Y el único que tenía la capacidad de perdonar era el conquistador, no el conquistado. O sea, el perdón te pone en una situación favorable. En quinto lugar, el perdón es una práctica netamente espiritual. No se logra desde los sentimientos o las emociones. Es muy posible que si vos tenés que perdonar algo en la vida de alguien, va a ser muy difícil que sientas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una alta dosis de sensibilidad y muchas veces uno no está dispuesto. Es ahí donde entra la capacidad del intelecto y de que uno puede decidir por sobre sus emociones, gobernarlas perdonándole a otra persona su falta. En sexto lugar, el perdón es terapéutico, beneficia el cuerpo y las emociones. Las personas con falta de perdón o que no han perdonado algo, muchas veces tienen problemas físicos porque toda esa frustración interna, ese odio, ese enojo, se somatiza y se termina convirtiendo en algo nocivo. 7. La práctica del perdón es un acto de madurez. A mí me encanta porque el perdón no es una cuestión que lo puede practicar cualquier persona. El verdadero perdón, y estamos hablando del perdón horizontal, es una práctica de gente madura. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en nuestra sociedad vemos matrimonios que se terminan inclusive asesinando cuando uno le descubre que le fue infiel. Y ese tipo de reacciones son reacciones inmaduras en una sociedad que está castigada por una gran falta de madurez en todo sentido. Entonces, como esto no se practica, vemos las consecuencias. 8. El perdón no es un acto de debilidad personal. Hay mucha gente que piensa que perdonar es un acto de debilidad, de flojera. Y uno tiene que saber cuándo uno es flojo o permisivo y cuándo corresponde perdonar. Porque uno muchas veces, inclusive con sus hijos, tiene que tener el equilibrio y la habilidad de saber perdonar o conmutar una pena o tal vez llevar un castigo adelante, independientemente que uno como padre y autoridad le pueda perdonar su falta sin dejarle sin el debido castigo. En noveno lugar, se necesita mucho valor para perdonar. Perdonar a otra persona por una falta que te hicieron es una muestra de gran valor personal. Muchas veces pensamos que uno perdona porque no tiene más remedio y que es una debilidad y que es el camino para poder mantener la paz. Y esto es totalmente lo contrario. Realmente cuando una persona perdona a la otra está mostrando que tiene mucho valor interno. No solamente la decisión que tomó, sino que tiene el valor de hacerlo. Y esa es la parte más difícil. Y 10, el perdón debe ser practicado y enseñado en el hogar por todos sus miembros. Yo como padre, cuando me equivoco, soy el primero en pedir perdón en mi casa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me enseñó mi papá. Cuando mi papá tenía 13 años, su madrastra le partió una de esas cucharas gigantes, de esas ollas que se usan, enormes, le partió la cabeza. Mi papá terminó en la comisaría y mi papá nunca más pudo regresar a su casa. Cuando yo tenía 12 años, un primo me contó la historia. Entonces yo me fui a preguntarle a mi papá cuál era la historia. Y mi papá me contó la misma historia. Solo que al final de la historia que él me contó, agregó una frase. Me dice, pero hijo, eso está en el pasado. Y lo que está en el pasado está perdonado. Y mi papá, y mi reacción fue, porque esa señora estaba viva en esa época, mi reacción fue enojarme con esa señora por lo que le había hecho a mi papá. Sin embargo, mi papá nunca me permitió jamás faltarle el respeto a esa señora. Y me recordaba siempre, hijo, lo que está en el pasado está perdonado. Creo que él, dentro de su clase de catequesis, aprendió muy bien lo que es el valor del perdón. Y él lo practicó en nuestra casa y nosotros hoy lo seguimos practicando en nuestros hogares. Muchas veces los padres, por no perder autoridad, no reconocen sus errores y los niños cada vez son más inteligentes y más analíticos. Cuando uno se equivoca, enseguida tiene que pedir perdón. Eso en realidad lo que está haciendo es que devuelve la autoridad que uno a veces se sustrae
de comunicar cuando se equivoca y por otro lado, cautiva el corazón de la persona herida. Esta campaña que estamos escuchando está enfocada a que perdones a alguien por algo que te hizo y te ocasionó algún daño. Pero el verdadero asunto también es que uno necesita ser perdonado. El ser humano tiene una mala costumbre, es egoísta, tiene la tendencia a ver solamente el perjuicio recibido sin medir en muchas ocasiones el perjuicio realizado. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda y es de lo que quiero hablar un poco hoy, que es el perdón que tengo que ofrecer cuando uno pide perdón a otra persona. La campaña está enfocada al perdona, que es una acción unipersonal de tomar una decisión de liberar, como recién acabamos de ver, a esa persona que te hizo algún daño. Pero del otro lado también hay una gran responsabilidad personal y para pedir perdón se necesita mucho valor para tomar la iniciativa. Porque el hecho de perdonar a alguien es una cuestión interna, pero cuando uno tiene que ir a proponer perdón, se necesita de mucho coraje y mucha entereza para afrontar la situación. Una verdadera disculpa. Entonces, anoche cuando estaba meditando en este tema, encontré en la palabra que una verdadera disculpa tiene 3 partes. En primer lugar, una verdadera disculpa significa lo siento. Y eso tiene que ver con empatía por lo sucedido. Cuando vos decís lo siento, es que vos te pones en el zapato de la otra persona y realmente analizás si lo que vos le hiciste a esa persona te gustaría que te lo hagan a vos. Entonces, eso es empatía por lo sucedido. Esa es la primera parte de una disculpa. Hace unas semanas atrás, un señor se equivocó con algo conmigo y me dijo, discúlpame, Gerard, pero discúlpame luego. Me empezó pidiendo disculpa y después me terminó retando. Y le digo, ¿usted me está pidiendo disculpa o me está retando? Discúlpame. O sea, en nuestra cultura muchas veces somos tan precarios, y eso no es solamente en nuestro país, sino también en los alrededores, que no sabemos cómo encarar una disculpa. En segundo lugar, fue mi culpa, y eso tiene que ver con asumir la responsabilidad. Fue mi culpa. Asumir la responsabilidad. ¿De qué cosa? De aquello por lo cual fallamos. Me llama mucho la atención que acá en nuestro país, yo el otro día saqué la estadística, yo habré chocado en este país, me habrán chocado unas 15 veces. Casi todas las veces yo choqué 15 veces, más o menos, entre que yo choqué y me chocaron. De las veces que me chocaron, el 90% se dieron a la fuga. Y es muy común ver eso en nuestro país, que una persona choca y se da a la fuga. Atropellamiento y se da a la fuga. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura que está pero totalmente en contra de cómo debería funcionar una sociedad civilizada. En las reglas de convivencia básicas está que cuando una persona necesita ayuda y más, si vos ocasionaste el accidente, lo primero que tenés que hacer es prestar auxilio. Asumir la responsabilidad. Y en tercer lugar, ¿qué podría hacer para remediar esta situación? Tiene que ver con la ley de la restitución, está en Deuteronomio. Asumir las consecuencias. Uno tiene que hacerse cargo de sus metidas de pata. Y por lo general puede que te cueste tiempo, esfuerzo y también inclusive te puede costar dinero. Pero nosotros muchas veces estas cosas no las practicamos y nos quedamos encerrados y nos hacemos una especie de asilo político en la ley del Ñembotaú. Y no decimos nada, no hacemos nada y no somos proactivos. Está el perdón que uno otorga, pero está el perdón que uno pide. Y el perdón que uno pide tiene que ver con un acto voluntario que incluye mucho valor. El perdón es puramente relacional y está diseñado para que podamos sobrevivir, vivir por encima de los errores propios y ajenos. El perdón es una herramienta netamente interpersonal. Eventualmente uno le podría perdonar la vida a su perro si tu perro te muerde la mano o le muerde a una criatura. Pero el perdón en su esencia está diseñado para las relaciones interpersonales. ¿Por qué?
porque Dios sabía que nos íbamos a equivocar y mucho. Y el hecho de que vos te equivoques no quiere decir que deseches a la gente. Nosotros vivimos en una cultura que desecha gente, descarta gente. A lo largo de mi vida, sin darme cuenta, deseché amigos, deseché amigas, descarté gente. ¿Por qué? Porque me fallaron y no tuve la capacidad de otorgarles la gracia del perdón. Y cuando uno se vuelve una persona que no practica el perdón como una cuestión de vida, cada vez se va quedando más sola. ¿Por qué? Porque indirectamente uno es perfeccionista en algunas ocasiones y al final de las cuentas se da cuenta que tiene muy pocos amigos, muy pocas amistades, o inclusive a veces ni con los parientes uno se puede juntar porque ha terminado aislado. Dios en su gran sabiduría nos permitió tener esta herramienta para poder recomponer aquello que se había deteriorado. En estos días le hicieron una entrevista al arquitecto e historiador Jorge Rubiani. Le hicieron la siguiente, hicieron varias preguntas, pero yo tomé un extracto de esto porque me pareció fantástico cómo él habla del tema del perdón en nuestra realidad. ¿Cree que el paraguayo es capaz de perdonar? Esa fue la pregunta que le hicieron a este señor. Y dice, creo que el paraguayo ha perdonado muchas veces, aunque pensándolo bien, no sé si simplemente ha olvidado los agravios. Creo que tiene que haber una disposición de perdonar. No es simplemente olvidar los agravios. Tiene que haber una voluntad expresa, específica y evidente de que alguien está dispuesto a perdonar. Que no es solamente olvidar el pasado, olvidar la afrenta, olvidar al victimario, sino que haya una actitud de perdón específica, explícita y expresada de una manera tajante. El paraguayo puede perdonar como pudo haber olvidado muchas cosas a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que la historia se repite cuando no hay una disposición de cerrar las heridas. Cerrar las heridas es perdonar, es reconocer los agravios, pero muchas veces, mucha gente que no tiene argumentos para debatir o que no tiene argumentos para proyectar una sociedad diferente, apela al mismo agravio de antes o apela a recrudecer las confrontaciones, porque en esas confrontaciones tiene posibilidades de ejercitar alguna acción. Tal es la característica más notable de nuestros partidos políticos, que siempre están revitalizando la hostilidad sobre la base de expresar las mismas cantinelas de siempre o abroquelarse en las mismas barricadas de siempre. Es notable ver cómo el mundo ha progresado, al menos tecnológicamente, mientras nosotros seguimos apegados a ciertos hábitos sociales que nos condenan al fracaso o que por lo menos nos impiden ver con claridad cuál es el camino que tenemos que seguir para obtener el progreso. Y si no es el progreso, por lo menos, porque tampoco hay progreso sin una capacidad de convivencia, sino solo un progreso en términos materiales, asumir que tenemos muchos atributos, que tenemos muchos talentos, que tenemos muchas posibilidades, si nos dedicamos a fortalecer la parte buena que tenemos, lo cual es una fase del perdón. Reconocer que no todos tenemos los resplandores que tienen los otros, pero que tenemos los propios resplandores que tal vez merezcan el reconocimiento. Y sobre los resplandores de todos construyamos una sociedad diferente. Esto está en internet, ustedes lo pueden buscar, es algo magnífico. ¿Por qué? Porque está cargado con una connotación histórica y esto desnuda un poco nuestra cruda realidad y muchas veces nuestra falta de perdón. Nos encanta que nos perdonen, muchas veces sin hacer el trámite, pero uno también tiene que estar comprometido a otorgar el perdón. Hace unos años tuvimos una trágica situación en nuestro país y se armó un movimiento que se llamaba Sin Olvido ni Perdón. Y yo no estoy acá promoviendo la injusticia, porque yo creo que una cuestión es el derecho civil y otra cuestión es el derecho espiritual. Cuando nosotros promovemos o fomentamos el odio, la falta de perdón, eso es una decisión unilateral de mantener las heridas abiertas y no llegar nunca a un punto de reconciliación. Dentro del perdón horizontal, porque acá estuvimos viendo en primer lugar lo que es el perdón cuando uno lo tiene que otorgar, cuando uno lo tiene que pedir, pero hay un tercer elemento que tiene que ver con el perdón de uno mismo.
Hay mucha gente que realmente se da cuenta que metió la pata, que sabe que lo que hizo estuvo mal y necesita una conmutación superior de su pena. Vivir con la necesidad de perdonarse y no poder hacerlo es también algo que puede ser muy difícil. Yo tengo un amigo que le embarazó a una chica, le hizo abortar y hasta el día de hoy a él le cuesta ver una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque él a sí mismo, y él dice, yo sé que Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono por haberle matado a mi hijo. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando uno ya está en una situación no de pedir ni de otorgar perdón, sino cuando está en una situación de perdonarse a uno mismo por algo que hizo o por algo que te avergüenza que hiciste, ahí es cuando realmente uno se conecta con el perdón horizontal. Perdón y arrepentimiento son dos cosas distintas. Estar arrepentido por algo que uno hizo en el pasado tiene que ver con darse cuenta en su intelecto de que eso que hizo está mal y que nunca más lo va a volver a hacer. Pero el arrepentimiento, estar arrepentido y estar apenado son dos cosas diferentes. Hay mucha gente que está apenada hoy a sus 40, 45, 55, 60 años de no haber pasado más tiempo con sus hijos. Hay personas que están apenadas por no haber pasado más tiempo con sus padres en sus últimos días. Hay personas que están apenadas porque hicieron cosas de las cuales ni siquiera se las quisieran contar a nadie. Y el perdón de uno mismo, cuando uno encuentra esa limitación y no tiene la capacidad de encontrar esa paz, ahí es cuando empieza el perdón vertical. Y el perdón vertical es netamente espiritual también y tiene que ver solamente con una faceta, tiene una cara, es solo de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque está quien lo pide, que es el ser humano, está quien lo necesita, que es el ser humano, y está quien lo otorga, que es Dios. A diferencia del perdón horizontal, que uno lo puede otorgar o lo puede recibir, cuando hablamos del perdón vertical, solamente estamos en condición de pedirlo y Dios en su magnánimo poder de otorgarlo. Todos los seres humanos lo necesitamos para ponernos al día con el autor de la vida. Ahora, capaz que alguien dice, ¿y qué? Porque famoso está esta pregunta. ¿Qué hizo usted para necesitar el perdón de Dios? Porque usted podría preguntar eso. ¿Y yo qué? Yo no hice nada. ¿Sabe qué hizo usted para necesitar el perdón de Dios? Nacer. Desde el momento en que uno nace necesita del perdón de Dios. Y tal vez sean duras las palabras y suene fuerte, pero esa es la realidad, porque en algún momento de la vida nos damos cuenta que es necesario. Yo traje una foto de mi etapa de ignorancia. No quiere decir que ya no soy ignorante, sigo tratando de no serlo. Pero acá en el barrio Herrera de Asunción, yo era procomunista y me iba a un colegio católico, me discutía todo el día con el cura párroco de ahí, y como un motivo de revolución en nombre de la libertad, pintamos esa frase que dice, soy ateo, lo juro por Dios. Yo estoy en esa foto flaco y con pelo, el de la derecha. Y esos dos son compañeros que me acompañaban en mis locuras. Ahí en la calle Lilio y Doctor Morra, años después terminó siendo mi amigo ese señor, hasta hoy. Pintamos en una pared blanca el Ave María y entre signos de interrogación, ¿pone huevos? Y me acuerdo que yo estaba en una etapa de ignorancia, de rebeldía, buscando un poco las respuestas de la vida. Y cuando estaba meditando en este tema del perdón, el Señor trajo a mi memoria, porque hace unas semanas encontré un libro con varias fotos de esa época y las escaneé y las subí en nuestro grupo del San Cristóbal. Yo me iba al San Cristóbal, ahí que está en Barrio Herrera, me iba a la misa todos los viernes a la mañana y subí estas fotos para compartir con mis compañeros, porque muchos de ellos hoy no pueden creer que yo me dedique a hacer lo que me dedico a hacer, porque yo le hacía la vida a cuadrito a todos los religiosos del colegio. Habían propuesto hacer un plan de exorcización, si se puede decir así, para purificar mi alma, porque yo iba por el mal camino. Imagínense las cosas que uno atraviesa en esta vida. Y cuando estaba meditando en este tema del perdón, esta foto vino a mi cabeza y el Señor me recordó mis tiempos de ignorancia. Y si uno se pone a analizar,
uno nace en un completo estado de ignorancia en todas las áreas de su vida. En el área física, veamos las tres áreas del ser humano. En primer lugar, la parte física. Uno tiene, lo único que un bebé sabe hacer, ¿sí? Y que lo hace por instinto, es tomar la teta y hacer popó y pipí. Después no hace más nada. Eso hace por instinto. Pero uno en la parte física tiene que aprender a gatear, a caminar, a escribir, a cantar. Cualquier facultad física que uno quiera desarrollar la tiene que aprender porque nace en un completo estado de ignorancia. En la parte almática del ser humano, del alma, que esa vez tiene tres áreas. El área emocional del alma, uno aprende a relacionarse, a sentir, a disfrutar. ¿Por qué? Porque nace en un completo estado de ignorancia. En el área intelectual, que es otra parte del alma, por eso uno va a la escuela, para aprender a hablar, para aprender a contar, estudia matemática, en la escuela te enseñan a pensar. Por eso es que uno se tiene que ir a un centro educativo para desarrollar el intelecto. Y después con los años también uno aprende a tomar decisiones, porque no hay ninguna persona que haya nacido sabiendo tomar decisiones. Y así como el ser humano en su etapa física, en su estado físico y en su estado emocional nace completamente ignorante, en su área espiritual también nace completamente ignorante. Y uno necesita aprender a desarrollar su vida espiritual. Así que si alguien alguna vez te grita ignorante, vos con toda certeza le podés decir, sí, lo fui y trato de divorciarme del club de los ignorantes. Y me encanta esto que está acá que dice el apóstol Pablo. Esto se lo escribe el apóstol Pablo a Tito en una de sus cartas. En el capítulo 3 dice, y atiendan cómo él, que era un hombre bastante inteligente, docto en la ley, que era de la crema de los judíos. Miren lo que este hombre dice. En otro tiempo también nosotros éramos ignorantes. La palabra ignorancia es ausencia de conocimiento, no es una palabra mala, es una palabra muy buena. En otro tiempo también nosotros éramos ignorantes, estábamos descarriados, apartados del surco recto, significa eso, del camino recto, y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. No dice que está mal tener placeres en la vida, el problema es de eso. Vivíamos en malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y es como que uno llega en una etapa en la vida que necesita ponerse de acuerdo con Dios. Y ese perdón vertical es entrar en acuerdo con el Todopoderoso para que tu vida pueda volver al surco recto, al único camino por el cual las cosas te pueden salir bien, al único camino por el cual garantiza que a todas tus generaciones y por 1000 generaciones el Señor se pueda acordar de esa promesa y tratar de, en las siguientes décadas, en los siguientes años, corregir el camino de tus generaciones. El ser humano tiene la necesidad, aunque no lo sepa conscientemente, de poner las cuentas al día con su Creador. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Esa palabra pecado lo que está diciendo ahí es, mientras me callé aquello que debería haber confesado, mientras silencié esa falta, o mientras anduve en ese camino equivocado, o mientras me permití hacer lo que no debería haber hecho, mi cuerpo envejeció. El cuerpo sufre, porque el cuerpo netamente es consecuencia de todo lo que pasa a nivel espiritual. El perdón de Dios tiene como objetivo corregir el camino en nuestra vida. Eso es básicamente. La palabra camino, cuando acá se habla de camino, da la idea de que antiguamente se araba con bueyes, y cuando un buey se apartaba del surco recto, se decía que deliraba, que se apartaba a izquierda o que se apartaba a derecha. Y ese delirio es en el cual apartarse del surco recto
muchas veces uno sin darse cuenta anduvo por ese camino. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia. Y este perdón vertical, capaz que hay gente que viene hoy por primera, segunda, tercera vez. Este perdón vertical es algo que Dios otorga sin condición alguna. Este perdón vertical es para aquellas personas que Dios puso una semilla de curiosidad. Porque si hay algo que a mí me sacó de ese estado de ignorancia, no era porque yo quería, yo estaba desesperado. Pero la Biblia enseña y hoy me doy cuenta de que Dios puso una semilla de curiosidad para conocerle. Porque no podía ser que la vida terminara después de 60, 70, 80 y 90 años. La vida es mucho más poderosa que una etapa. Y esa semilla de curiosidad me llevó a conectarme con el Creador. Y esa conexión con el Creador corrigió mi camino. Y todas las filosofías de vida que andaban circulando en mi cabeza fueron quedando a un costado hasta que finalmente, cuando uno se da cuenta cuál es el sur correcto, el camino correcto, puede empezar a vivir una vida de una manera diferente. Y no estoy hablando de una vida con abundancia de cosas, sino estoy hablando con una vida que tiene una riqueza espiritual tremenda. Que no importa si vienen tiempos de tiempos difíciles, la paz nunca se te roba. Si vienen situaciones complejas a tu casa, escasez económica, si estás atravesando alguna enfermedad, la garantía es que el Dios de la vida va a estar contigo hasta que salgas bien librado de todo eso. Yo quisiera en esta noche, para terminar, tomarnos un tiempo para considerar estas tres cosas que hemos visto hoy. El perdón que uno tiene que otorgar a otras personas, el perdón que uno necesita pedir a otras personas y tal vez, ¿por qué no? Capaz que hay alguien acá que quiera tener un tiempo y después de mucho tiempo hablar con el Todopoderoso, poner sus cuentas al día, porque la vida es corta, la vida es frágil y no hay nada mejor que estar en sintonía con el autor de la vida.